Tienes una computadora vieja y quieres generar dinero, quédate aquí porque te voy a mostrar el paso a paso cómo hacerlo. Hoy vamos a hablar de Elixir. Elixir es un proyecto nuevo en cripto que tiene tiempo desarrollándose y está detrás de este proyecto de gente muy importante en el mundo de cripto, como son BMEX y Arthur Hayes. Es uno de los más importantes. Tienen otros inversores, pero ellos son uno de los más importantes. ¿Y por qué este proyecto es tan importante y por qué nos puede generar dinero? Porque ellos lo que están haciendo es identificar un problema grande que hay en cripto, que es la liquidez de los exchanges descentralizados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás haciendo trading en una plataforma, ellos tienen un pool. Y cuando ese pool es muy pequeño, obviamente hay mucha volatilidad en ese exchange. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no agarramos y unimos todos ellos, ¿verdad? Y nos compartimos la liquidez entre todos los exchanges. Y me parece una idea genial. Y para eso ellos construyeron este proyecto y tienen una red de validadores. ¿Y cómo vamos a nosotros a tratar de capitalizar con este proyecto? Es que nosotros vamos a correr uno de los validadores y por cada transacción que nosotros validemos vamos a participar para el airdrop, que se ve que va a estar bastante grande. ¿Por qué? Porque primero es un proyecto que es bastante necesario en cripto. Segundo, es un proyecto que tiene que está respaldado por grandes personas en el mundo cripto. Y segundo, los requerimientos para ser un validador, ya la persona al escuchar que hay que correr algo, que hay que hacer algunos pasos más técnicos, le da miedo y dice, oh no. Entonces, obviamente nosotros vamos a hacer menos los que estamos participando y mientras menos personas somos las que estamos participando, más probabilidades hay que recibamos más dinero. El airdrop, en pocas palabras, es dinero gratis que dan los proyectos para incentivar el uso de su proyecto. Eso lo hicieron con Uniswap que dieron alrededor de $3,000. Lo han hecho con exchanges descentralizados. Y esto por ser un exchange de perpetual de trading. Generalmente los airdrops son bastante buenos. Entonces, bueno, nos vamos a la página de Elixir. Yo les voy a poner todos los links en la descripción. Y nos vamos a ir a la opción validador. ¿Verdad? Cuando estemos en la opción de validador, aquí vemos que su red está bastante grande y todos los validadores que están corriendo. Cuando vamos a los requerimientos, vemos que ellos tienen unos requerimientos mínimos y esos son, te dicen, bueno, tienes que tener una computadora que esté corriendo 24 horas al día para validar las transacciones. Tienes que tener 8 GB de memoria disponible, que no es el caso necesario, porque yo lo estoy corriendo en una menos, y 100 megas de internet, con un disco de 100 gigas de storage para guardar. Eso no necesariamente tiene que ser así, ya les voy a explicar por qué. Ellos lo que lo están explicando es para que sea óptimo. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero dice, tenemos que instalar Docker Container. Le damos aquí clic a esta página de Docker y nos lleva a la página de Docker. Aquí simplemente le vamos a dar al botón descargar la versión de PC. Cuando ya tengamos descargada la versión de PC y lo instalamos, vamos a tener un contenedor parecido a este. Nos va a salir una pantalla muy parecida a este. Y ese ya es el programa que va a correr los contenedores y el validador. Entonces, aquí primero, después nos dice, ok, después que ya tienes el Docker, nos vamos a ir y vamos a instalar MetaMask. MetaMask, para los que no están familiarizados con MetaMask, es la cartera que esencialmente se utiliza en Ethereum y en muchos otros blockchains. Y aquí le dejo un link en la descripción cómo instalarlo. Es muy simple. Simplemente se van a la página de MetaMask, se van a la opción de descargar y les va a preguntar dónde los quieren descargar. Aquí le damos, por ejemplo, la opción de Chrome, porque es una extensión de Chrome, y siguen simplemente los pasos, donde le va a preguntar guardar su clave secreta, las palabras, y etcétera, 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 y setean su cartera de MetaMask. Ya cuando tenemos Docker y tenemos MetaMask, ya estamos prácticamente listos para empezar a configurar el validador. Entonces, aquí vamos a hacer, tenemos que configurar, crear un archivo muy simple. Vamos a bajar esto que se llama el validador, el template file. ¿Qué es el template file? Simplemente lo que voy a usar el Docker Container para indicarle que yo soy el que estoy validando las transacciones y a mí es el que me corresponden ese airdrop esencialmente. Entonces aquí le damos descargar el template y cuando nosotros descargamos el template simplemente es un archivo de texto donde tenemos que reemplazar algunos valores. ¿Cuáles son esos valores? Me dice execute display name. Display name es, yo le voy a poner en mi caso Tavo, ¿verdad?
Dice beneficiary. Entonces vamos a leer qué es el beneficiary. Esto es simplemente la dirección, ¿verdad? Del validador donde yo quiero del que va a validar las transacciones. ¿Y cuál es esa dirección? Simplemente es la dirección de MetaMask. Me voy a MetaMask, ¿verdad? Abro mi MetaMask después que está seteado. Es muy importante que aquí en cuenta abran dos cuentas. Ya les voy a explicar por qué. Una cuenta que va a ser la de validador y otra cuenta que va a ser como la del cliente. Pero ya les voy a explicar por qué. No se apuren. Aquí simplemente ustedes le deben agregar otra cuenta. Si yo le doy a agregar otra cuenta, él me va a agregar una cuenta extra que yo la voy a llamar 3, por ejemplo. ¿Verdad? Y así de sencillo es agregar cuentas. Y cuando yo tengo aquí la cuenta, aquí tengo 1, 2 y 3. Pero bueno, en el caso de este vamos a usar la cuenta 1. Yo voy a copiar mi dirección, ¿verdad? Y la voy a pegar aquí en el beneficiario. Esa es la dirección que yo voy a copiar aquí. Después me preguntan, ok, ¿cuál es la clave privada? Fíjense que aquí le dicen, la clave privada no es la que comienza por 0x, o sea, no es la dirección de MetaMask, no es su dirección. Entonces aquí se van a MetaMask, ¿verdad? Le dan a la opción de... Recuerda que si te gusta el contenido, voltea el teléfono y suscríbete. Account Details, ¿verdad? Y le van a dar a la opción de Show Private Key, ¿verdad? Acuérdense que esa Private Key es privada. Les va a pedir que muestren, que pongan su password. Yo voy a poner mi password. Oh, incorrecto. Yo voy a poner y me dice que tengo que hacer holding, ¿verdad? De esto y voy a copiar mi clave privada. Aquí ustedes van a agarrar, le van a dar copiar, ¿verdad? Y se van a ir otra vez al archivo y van a pegar esa dirección ahí. Acuérdense de utilizar una cartera que esté nueva, que ustedes no la utilicen para sus transacciones, porque es una cartera que solamente la vamos a dedicar para este airdrop en particular. Después que tienen el archivo creado, ok, está listo, lo cierran, está creado, adiós, ¿verdad? Ya ahí no vamos a necesitar por ahora el archivo. Ahora dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recibir unos Ethereum de prueba en la red de prueba de Ethereum para poder hacer staking luego de esos tokens que me va a ir generando la red por validar transacciones, ¿verdad? Entonces, se los voy a explicar de una vez para que no se encuentren con este problema después. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a agarrar nuestra dirección de MetaMask, la vamos a copiar para recibir los Ethereum de prueba. Es que se vayan a esta dirección que está aquí. Voy a poner mi dirección de Ethereum a donde yo quiero que me envíen los Cefolia. Le doy recibir los Cefolia. Primero se tienen que conectar con su cuenta de Google y aquí van a enviar sus Cefolia. Entonces seguimos con los pasos. Me dice, ok, ya después que tenga eso, vas a crear tu validador. Y para crear tu validador, nos vamos a tener que abrir la consola de Windows, ¿verdad? Simplemente ustedes se van a la barra de búsqueda y le van a dar CMD, que es el Command Prompt de Windows, ¿verdad? Y ahí lo que le está diciendo, lo que les está diciendo aquí el proyecto, les está diciendo, ok, aquí vamos a hacer Docker, Pool, Elixir, Protocol, Validator, 2.versión 3. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Aquí es lo que va a descargar el contenedor de Docker y lo va a correr en mi PC. Entonces yo le doy bajar y me empieza a barrar, ya dice que hay unos archivos que existen, simplemente está actualizando porque ya yo lo tenía descargado aquí. Pero a ustedes le va a aparecer exactamente lo mismo. Empieza a descargar el contenedor de Docker y ya está el contenedor de Docker, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos acá, al Docker Container, vemos que hay un Docker nuevo, un Docker validado nuevo, que es el que estamos aquí usando, ¿verdad? Aquí les va a aparecer en las imágenes. Entonces, cuando ya está aquí, nos vemos que no tenemos ningún contenedor corriendo porque es solamente la imagen que acabamos de descargar, ¿verdad? Y nos vamos a la opción que dice empezar a correr tu contenedor. ¿Cómo es eso de empezar a correr tu contenedor? Simplemente lo que vas a hacer es que esa imagen que acabas de descargar la vas a correr. Y para eso corremos simplemente este comando. Yo lo voy a copiar y pegar. Pero yo les voy a dar una opción que me parece mejor todavía porque si se fijan, aquí hay una opción
que me parece muy importante que la pongamos, ¿verdad? Que es el Restart Policy. Esto dice que es opcional, pero yo se la recomiendo que la pongan. Fíjense que aquí hay dos comandos y aquí hay este comando también con esta opción. ¿Por qué Restart Policy? O sea, quiere decir que si su computadora se resetea por cualquier cosa, aquí, después ustedes lo único que tienen que saber, ¿verdad? Es dónde está el archivo que modificaron con sus llaves privadas, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar copiar este comando. Simplemente abro un archivo de notas, copio el comando que me están diciendo ellos y simplemente tengo que reemplazar donde se encuentra el validador. Y entonces para eso me voy a mi terminal de Windows y copio, le doy a la opción derecha y le copio la ruta donde está ese archivo. Le doy copiar path y le doy reemplazar aquí. Simplemente voy a reemplazar dónde está mi archivo. Agarro este contenedor de Docker, me voy otra vez a la terminal y simplemente le digo, ok, yo quiero que ahora y copio y pego mi comando. Cuando copio y pego mi comando, ya veo que el validador ha estado en funcionamiento y me voy a mi pantalla de Docker. Cuando voy a mi pantalla de Docker ya veo, oh, hay un contenedor corriendo. ¿Y cómo sé que ese contenedor esté corriendo? Yo simplemente le doy a mi contenedor, ¿verdad? Y me empieza a decir que el contenedor ya se está inicializando. Entonces es muy importante seguir los siguientes pasos. Ya aquí en este momento el contenedor está funcionando, ¿verdad? Ya después que está funcionando, simplemente voy y me voy a la opción que dice acá, en el mismo, hacer un Minty, ¿verdad? Me voy al dashboard del testnet. ¿Cuál es el dashboard del testnet? Aquí simplemente me va a decir que yo tengo que hacer minting. Aquí dice, mira, el testnet son unos mock tokens que ellos van a usar en su red. Para tener los mock tokens vas a necesitar un pequeño monto de Sefolia de Ethereum, que es lo que yo les dije que generaran en el paso previo, para que no lo volvieran a hacer. Ahora nos vamos al dashboard, que es la pantalla que les voy a mostrar a continuación. Conecta tu wallet, verifica que está conectada a la red de Ethereum de Sefolia y haz un mint por 1000 tokens y confirma la transacción. Esta cartera debe ser diferente a la que generaste en los pasos anteriores. Por eso le dije que generaran dos carteras. Entonces nos vamos acá a la opción al dashboard, ¿verdad? Y vamos a conectar la segunda cartera, diferente a la primera, que es donde vamos a recibir, que es la que va a validar transacciones, ¿verdad? Y ya como tenemos todo previamente configurado, ya tenemos los Sefolia en nuestra cartera, nosotros le vamos a dar aquí a la opción Min 1000 mock, ¿verdad? Esto va a ser en una testnet de prueba y no van a gastar nada de su cartera. Esto todo es gratis. Le van a dar confirmar y la transacción ya está validada. Transacción confirmada. Cuando está la transacción confirmada, yo le tengo que, aquí me va a salir la opción, le doy a la opción Manage Stake, ¿verdad? Poner, por ejemplo, que yo voy a hacer staking de 2000 mock. Le voy a dar stake. Voy a confirmar la transacción. Está haciendo el staking. Ojo que esto es con la segunda cartera, ¿verdad? Con la segunda cartera. Ven que aquí están haciendo staking ya, ¿verdad? Y una cosa muy importante es que vean el validador. El validador dice, yeah, is working, you rock, ¿verdad? Validator is online. Pero si ustedes no tienen si ustedes no tienen delegado, probablemente le va a aparecer aquí validator offline. ¿Qué tienen que hacer para que el validador se vuelva online? Tienen que ir acá y buscar, poner la dirección. Van a copiar la dirección de la cartera que se dieron, la número 1, ¿verdad? La van a copiar aquí. Obviamente solamente lo estoy cambiando para copiarlo. Me voy aquí al número 2 y busco por un validador, por esa dirección, ¿verdad? Dice, you are delegating for this validator, ¿no? Como ya yo lo estoy haciendo, no me va a aparecer la opción, pero aquí me va a aparecer un menú que dice, no estoy delegando ninguna transacción. Entonces yo lo que voy a hacer en ese momento es, cuando me aparezca la lista, simplemente le voy a colocar aquí delegar. Al delegar, yo estoy delegando el cliente,
sea, la segunda cartera, a mi primera cartera, que es la que está validando las transacciones. Y cuando ya yo le delegue que confirme la transacción, me va a empezar a aparecer aquí que el validador está en línea. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que ya mi nodo está arriba y está validando transacciones, así como lo ven, está arriba, ¿verdad? Y está empezando a validar transacciones. Yo, si yo quiero, si ustedes ven aquí, ustedes ven que ya yo estoy delegando y me da la opción de no delegar, o sea, de remover eso que hice para delegar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya yo, como lo tengo corriendo desde hace unos días, ya tengo algunos mocks para empezar a colectar. Pero como no estoy, como lo estoy, a ustedes que lo van a estar apenas iniciando, no le va a aparecer todavía la opción, le va a aparecer aquí 0, sino hasta como 24 horas después. Entonces yo ahorita, por ejemplo, ya yo tengo unos disponibles, yo si quiero los puedo pedir, ¿verdad? Y ya yo voy a tener unos mocks en mi cartera que son los que van a presumiblemente después cambiar o van a tener algún valor. Entonces, transacción está confirmada, ¿verdad? Está haciéndolo el pending de esta cartera, claim, y ya yo voy a tener esos tokens de una vez disponibles en mi cartera. Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Vayan haciendo esto para que vayan validando transacciones, para que su validador esté todo el día en línea. Si se fijan, mi validador está en línea y todo el tiempo tiene que decir aquí que está en línea. Ellos van a sacar, esto está ahorita en testnet. Cuando salga en mainnet es cuando ellos van a dar el anuncio y van a decir, ok, la gente que ya validó transacciones en testnet, le vamos a hacer un equivalente a tanto. Entonces es muy importante que su nodo esté todo el tiempo arriba. Yo puedo agarrar y con la cartera tercera que creé, delegar. Entonces vamos a hacer eso. Mi cartera 1, voy a enviar a mi cartera 3, ¿verdad? 1 Cefolia. Vamos a decir que yo le diga el máximo, no voy a poner el máximo, voy a poner 0,05. Porque tengo que tener unos para pagar el gas fee. Los envío, me da la confirmación, me dice sí, los envío, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el procedimiento con otra cartera. ¿Por qué les digo que lo hagan con varias carteras como cliente? O sea, acuérdense, otra vez para recapitular. La cartera 1 siempre va a ser la que va a estar validando las transacciones. Y la cartera 2 y 3 son los que con los que van a hacer ustedes staking y van a delegar esos staking al validador 1. Suena complejo, pero no es complejo, es bastante sencillo. Entonces yo me voy a mi cartera 3, ¿verdad? Que es una cartera que apenas voy creando, ¿verdad? Y yo digo, ok, yo quiero conectar mi cartera 3 acá, ¿verdad? Vamos a darle conectar para estar seguro que está cambiada. Y yo le digo, hey, esta es una cartera nueva, ¿verdad? Que no tengo nada acá, la voy creando. Le voy a dar, voy a hacer min de 1000 mon, que es lo que te da cada vez que hago un min de esos mon, ¿no? Entonces vamos a esperar que esos mocks los tenga ahí disponibles, ¿verdad? Me dice que la transacción está confirmada y que ya tengo los mocks en mi cartera. ¿Qué quiere decir que tengo los mocks en mi cartera? Ya tengo un balance de 1000, ¿verdad? Entonces yo le doy lo máximo, le digo aprobar, le digo lo máximo, aprobar, ya los tengo aprobados. Solamente aprobó la transacción. Ahí es muy importante porque primero se hace una vez para aprobar la transacción y ahora sí voy a hacer el staking, ¿verdad? Aquí le doy para hacer el staking. Esperamos. Ahora ya yo tengo los mocks que tengo haciendo staking. Ahora yo voy a buscar el validador para delegar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar la dirección de la cartera 1 y me va a aparecer aquí mi nodo que se llama Tabo. Yo le voy a dar delegar, que voy a delegar esos mocks. Le voy a dar delegar, o sea, yo le estoy diciendo como cliente que yo le voy a dar mis tokens, se los voy a prestar al validador para que vaya validando transacciones. Le digo delegar, confirmar, y dice que estoy delegando los tokens que tengo de pruebas al validador. Que acuérdense que el validador es el que está en el Docker, el contenedor de Docker. Entonces, otra vez, vayan con los pasos uno a uno y cualquier duda me dejan saber en los comentarios. Fíjense que aquí, ya yo le digo, no tengo nada que delegar porque ya ya está delegado. Cuando yo me voy acá, yo veo que mi validador está en línea, ¿verdad? Y
tengo que estar pendiente. Esto siempre está como haciéndose un chequeo a ver si siempre está en línea, si está en línea, si está en línea. Y acuérdense de estar pendiente. Yo les voy a dejar en el grupo de Telegram. Vamos a estar chequeando y monitoreando cuando salga el mainnet, porque es muy importante actualizar el nodo para que esté siempre al día. Para que esté siempre al día y cuando salga la red, nosotros podemos recibir ese jugoso airdrop que todos estamos esperando. Entonces, bueno muchachos, espero que les haya gustado. Y espero que le saquen provecho y espero que nos den un jugoso airdrop a todos por correr este nodo validador. Entonces, me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.